Según el escritor y periodista local Luis Parodi Andrade, en su libro Andando la historia de la calera y estancia de las vacas, en el capítulo 1 hace referencia a los diferentes nombres otorgados a esta estancia: estancia de las vacas, estancia de Belén, estancia del secuestro y calera de las huérfanas. Si nos ubicamos geográficamente, esta estancia inicialmente se extendía desde la desembocadura del arroyo San Juan hasta el arroyo de las Vacas, teniendo como fondo más de 6 leguas y media, desde la costa del Río de la Plata al Cerro de las Armas. Su construcción habría comenzado hacia 1742 y finalizada en 1766, poco antes de la expulsión de los jesuitas. Nos cuenta algo más el escritor y periodista local Luis Parodi Andrade. A partir de 1741 es que han de llegar los padres jesuitas de la Orden de Jesús, que fuera fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. Se instalan aquí, se produce un acontecimiento muy significativo en la historia. Comienzan a producir cal, en un principio fue calera, luego ha de pasar a ser estancia, y de ahí que se le conoce con distintos nombres, como calera estancia de las vacas, estancia de Belén. ¿Y por qué de Belén? Porque ellos funcionan bajo la advocación de la Virgen de Belén. La imagen de la Virgen de Belén que estuvo en el altar estuvo hasta 1848, cuando es llevada a la ciudad de Carmelo y transformada con el manto marrón de la Virgen del Carmen, y hoy es la patrona del Carmelo. En 1767, el rey Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas de América y llega hasta aquí San Martín como regentor de la estancia. Aquí nacen 3 de los hijos de San Martín y 2 de los últimos, entre ellos el Libertador, ha de nacer en Chapeyú. Nosotros decimos que del lado de la banda oriental. De sus montes se abastecía a Buenos Aires con leña y vituallas a la guarnición de Martín García. A la colonia del Sacramento se le vendía ganado en pie y de igual modo a Montevideo. Los productos producidos en la estancia llegaban también hasta las misiones del norte. Solo 80 personas, entre hombres y mujeres esclavos negros, realizaban las diferentes tareas bajo la supervisión jesuita. Y en 1774 se ha de transformar en la calera de las huérfanas, así llamada, hasta el día de hoy conocida, porque aquí funcionó un colegio de niñas huérfanas. Toda la producción que se hizo desde aquí era llevada a la colonia del Sacramento, a Montevideo, a las otras reducciones del norte del país, y aquí también se plantaron las primeras vides, que se tenga noticia, en la banda oriental, nada más y nada menos que 1500 cepas de vid. ¿Y cómo se llega aquí? Bueno, saliendo de Colonia en un circuito turístico, usted puede llegar también a la ciudad, al pueblo de Conchillas, y por ruta 21 ingresar a este lugar maravilloso que guarda los restos jesuitas del siglo XVIII.
Diariamente se realizaban diferentes tareas en la estancia. Indios peones y negros esclavos tenían a su cargo 2 hornos de cal y cerca de 1500 cepas de vid, herrería, carpintería, tahona, dulcería, quesería, telares, fabricación de ladrillos y tejas. Apenas una parte del personal de este sitio. Manuel Largo, natural de Guinea, 38 años, sano, oficio cortar piedra. Pedro Molinero, natural del Congo, 50 años, oficio jabonero. Juan Herrero, natural de Angola, 30 años, oficio herrero. María Lubola, natural de Angola, 18 años, sana. Estos son algunos de los esclavos negros provenientes de África que trabajaban en esta estancia, según las crónicas y documentos de la época. Pero ¿cómo desentrañar este pasado? ¿Cómo acceder a más y mejores datos que nos conduzcan a conocer a fondo esta porción de nuestra historia? Para saberlo, quédese en Edición Documental. Se ha asistido en numerosas ocasiones a la adopción de nuevos materiales y nuevos criterios técnicos. Cada arquitecto ha innovado profundamente la técnica anterior, proponiendo soluciones inéditas y arriesgadas. Desde la antigüedad, el hombre quiso trascender en el tiempo a través de su obra. En Uruguay no estamos ajenos a este impulso. Cada arquitecto en su tiempo y espacio dejó a la vista de todos estos patrimonios. Era un mundo gobernado por gigantes, destinados a modelar el curso de la Tierra por miles de años. Rebaños, manadas, bosques silenciosos, olor a miedo en el aire y emboscadas. Un viaje en el tiempo a través de 10.000 años de evolución. Un análisis pormenorizado de hallazgos y estudios llevados adelante por los mejores científicos uruguayos que dedicaron su vida a descifrar los códigos y secretos de la fauna gigante que pisó nuestro suelo hace tan solo 10.000 años. Una decisión tan difícil como su incierto futuro en la América prometida. Dejar todo y hacerse a la aventura de ser inmigrantes.
reinterpretar el pasado, desentrañar antiguas verdades, lograr escuchar las voces del ayer, interpretar objetivamente la historia. Es el trabajo incansable de nuestros científicos. Aquí en la calera de las huérfanas del departamento de Colonia se está llevando adelante desde hace aproximadamente 3 años una importante excavación arqueológica en torno a esta antigua estancia. Un grupo de uruguayos en silencio están intentando con éxito recuperar este pasado. Hasta aquí llegamos buscando respuestas que puedan darnos conocimientos, que puedan acercarnos a ese pasado. Bueno, acá trabaja otra arqueóloga, la arqueóloga encargada, que es Jacqueline Cheymonat. Y bueno, lo que está haciendo, o lo que ya en parte ya se hizo casi todo, es la exposición de los restos arqueológicos que tienen que ver con la parte de cimientos de lo que hacía el casco de la estancia jesuítica. Esto acá era el casco principal de una estancia jesuítica de 1741, fundada por los jesuitas o creada, y en un comienzo arranca como calera, no es estancia de producción ganadera, sino como calera para explotación de cal, porque todo el mundo habla de calera, pero después nadie viene y pregunta si es calera donde están los hornos, por ejemplo. Y después se continuó con una producción de cal y de ganado, ¿no? Principalmente para extracción de cueros. Y lo que se ha ido haciendo es, siguiendo detalles de relieve del suelo, más alto, diferencias de color de pasto, por ejemplo, de la vegetación. Después el dato histórico, cuando se van los jesuitas que son expulsados en 1767, se hace un inventario, y bueno, más o menos se hace un inventario y se dice que hay determinados tipos de habitaciones, por dónde están, y bueno, fue siguiendo los restos visibles, los restos que eran casi que invisibles, como improntas o sea, restos de diferentes coloración del pasto, y restos de muros visibles, se fue siguiendo y se excavó y se expuso todo lo que es la cimentación del casco, ¿no? Lo que tiene que ver con habitaciones de esclavos, solteros, habitaciones de esclavos casados, la parte de talleres, herrería, jabonería, panadería, telar, y luego sacristía, estructuras, o sea, o pisos, que son habitaciones construidas posteriormente, pero en la época de San Martín. Y bueno, y después excavar todo eso, exponerlo y bueno, y recuperar los materiales, ¿no? Este es un sitio histórico, arqueológico en proceso de investigación,
Aquí se encuentran diferentes excavaciones en desarrollo, a través de las cuales se han expuesto distintas estructuras, principalmente pisos enladrillados de recintos de la época jesuítica, enmarcados por los basamentos de las paredes que los rodeaban. También se han ubicado los basamentos del muro que delimitaba el cementerio al sur de la capilla, el piso enladrillado del patio del atrio frente al templo y un sector de enterramientos. Todas estas estructuras han sufrido el paso del tiempo. Las construcciones se han derruido. En muchos casos, parte de sus elementos constructivos originales no están. Creo que un proyecto así tan grande, es la primera vez que se hace. Que se tome en cuenta todo lo arqueológico, lo arquitectónico, lo de divulgación y bueno, y todo lo que tiene que ver con el análisis posterior del material arqueológico que se retiró de las excavaciones, ¿no? Y bueno, somos trabajando así full time 2. Y bueno, yo creo que relevante es todo lo que aparece acá, todo. Porque incluso lo más, o sea, todo es importante, pero hay cosas como a destacar que es que cuando en los inventarios se habla de las rancherías de los esclavos casados, nosotros tuvimos la idea de que iba a ser ranchos de terrón, que no íbamos a encontrar casi ningún resto, y resulta que no, que hay construcciones de piedra, que las vamos a ver que están enfrente, o sea, con lo cual sí hubo como construcciones que eran bastante fuertes y también otra cosa que un poco lo da la investigación y un poco el dato histórico es el papel que tenía el esclavo acá. El esclavo estaba a cargo de puestos de cuidado de ganado, estaba encargado prácticamente de toda la producción, aunque con la dirección del jesuita, ¿no? Pero que es un dato importante porque en el Uruguay, por ejemplo, no hay mucha investigación ni mucha importancia, nunca se le ha dado al esclavo. O sea, el papel del esclavo en la producción, el papel del esclavo en la sociedad, en el aporte. O sea, sí hay mucho aporte y mucha investigación a nivel de Montevideo, pero no de una zona como esta, por ejemplo. Tanto la destrucción asociada al abandono como su saqueo vinculado a la construcción de otras edificaciones se evidencian por los elementos que falta y por los escombros, conjuntos de ladrillos y piedras rotos y desperdigados. Asimismo, se pueden ver muchísimos restos de huesos vacunos y equinos que constituyeron la basura cotidiana producto del consumo típico de nuestras estancias desde siempre. Bueno, acá estamos en el frente de la capilla, en la zona de acceso, y toda esta parte central o del frente está enladrillada. Este enladrillado lo hizo San Martín en entre que se van los jesuitas, 1767 hasta 1774, que es cuando
se va a San Martín también. Y bueno, nosotros lo excavamos, expusimos, pero tenemos un problema que es de conservación del propio ladrillo. Esto fue muy transitado anteriormente, se estacionaban vehículos acá arriba, con lo cual se deterioró más la acción del pasto, pero también la acción de la lluvia por el goteo rompe los ladrillos. Con lo cual se van a ver otras estructuras también que están tapadas, que es para proteger, porque es importante excavar, pero es importante que las cosas se preserven. Entonces, por ahora las cosas se tapan hasta que se vea, se invente algo, una manera que se proteja esto. Por eso ahora van a ver que hay muchos lugares que están tapados al igual que este. Eso ahí que está tapado son el arranque de los escalones de acceso a la iglesia. Y bueno, de todo lo que tenía que ver con el reglamento de 1815, era hacer construcciones que no fueran perecederas. Y acá había mucho material, teníamos ladrillos, piedras a la mano, para ser reutilizados. Entonces, todo lo que tenemos son cimientos, arranques de cimientos de paredes o de muros, porque fue todo extraído y utilizado en otros lugares. Esta es la recuperación arqueológica de la Calera de las Huérfanas. Quédese en edición documental. Te vas, te doy mi último adiós. No se trata de hacer olas al barrio Villa Española. Calle Chacaré, si no la conoces. Despierta la ciudad vieja cuando el marrón de tus olas rompe. Jacinto Vera, dueña del barrio, dueña del barrio. La arquitectura se ha asistido en numerosas ocasiones a la adopción de nuevos materiales y nuevos criterios técnicos. Cada arquitecto ha innovado profundamente la técnica anterior, proponiendo soluciones inéditas y arriesgadas. Desde la antigüedad, el hombre quiso trascender en el tiempo a través de su obra. En Uruguay no estamos ajenos a este impulso. Cada arquitecto en su tiempo y espacio dejó a la vista de todos estos patrimonios.
Otros elementos recuperados, siguiendo la secuencia de investigación, se están acondicionando y analizando en el laboratorio arqueológico. Serán consolidados, si fuera necesario, y luego estudiados para posteriormente reconstruir con cada una de estas piezas, como si fuera un rompecabezas, esa parte de nuestra historia que no está escrita, pero sí documentada en cada resto de estructura o elemento menor que la arqueología expone y recupera. La calera de las huérfanas, en su conjunto, es un valioso documento que ilustra y testifica sobre la realidad de nuestro territorio desde el siglo XVIII. ¿Cómo me imagino que sería esto? No sé, yo creo que me encantaría estar en aquella época viviendo. No, pero no sé, como algo muy organizado, me parece. He leído de otras estancias, porque esta no es la única estancia que tiene esclavos. Los jesuitas tuvieron muchas estancias en América y todas las estancias tenían muchos esclavos. Incluso hubo estancias que tenían 500 esclavos. Y leyendo que, por ejemplo, en México hay una estancia que es la estancia de Santa Lucía, tenía como 500 esclavos, y era una organización impresionante. Impresionante la organización, estaba todo reglamentado, la vestimenta, la comida, los horarios, las misas, todo. Incluso se habla de que cantaba el esclavo en las iglesias, en el coro. Entonces una de las cosas que sería por ahí tener una máquina de tiempo y volver hacia atrás, tal vez tenían un buen coro acá, y con música, con cantos en las misas. Arqueológico, eso es imposible recuperarlo, pero es como las partes que a nivel arqueológico no aparecen, pero que hay que tenerlas en cuenta porque son, obviamente que fueron parte de esa vida cotidiana, de esa vivencia de un cura con un grupo de esclavos que tenía que reglamentar su vida, sus creencias, todo. Las excavaciones, hasta hoy planteadas, han buscado responder preguntas concretas. Su ubicación se ha determinado considerando las fuentes históricas, la tradición oral y las evidencias casi imperceptibles que hoy se manifiestan a nivel del terreno, por ejemplo, diferencias de vegetación o pequeños desniveles. Excavar no es solo recuperar objetos, sino también rasgos, estructuras y las relaciones entre estos. Es mediante estos datos que la arqueología contribuye al conocimiento de las formas de vida de las sociedades del pasado. Esta acá es la sacristía, que era la habitación donde el padre jesuita, tenía las cuestiones relacionadas con la iglesia, o con el culto, y donde, se vestía y tendría, cuestiones relacionadas con lo religioso. Se comunicaba con la capilla, ¿no? Esto está muy profundo ahora porque falta piso. Nosotros lo bajamos, excavamos un poco más para que, buscando tratar de responder otras cuestiones, fue que profundizamos tanto, pero estaban a la misma altura. Los muros, que es un detalle, que tienen 90 centímetros de espesor,
son de piedra, algún poco de caliza y de granito, y están pegados, unidos con tierra, y estaban revocados con cal y arena y la cal que se producía en los hornos. Luego, las habitaciones contiguas, esta y la otra, serían habitaciones dormitorios. Y para el padre que vivía acá, y después supongo que alguna habitación por si venía algún padre de visita o alguna persona que se allegara a la estancia, ¿no? Y luego lo que todavía está en pie, pero de piedra, que está apuntalado, es la tahona, en este caso que es esta pared frontal, y aquella ya sería la cocina. Si intentamos interpretar este relevamiento arqueológico en la calera de las huérfanas del departamento de Colonia, debemos entender que también se ha podido reconocer en el registro arqueológico la convivencia de los diferentes grupos humanos que habitaron la estancia. La presencia del europeo se manifiesta en el metal, el vidrio y la loza, los elementos más característicos traídos del viejo mundo. Los grupos autóctonos están representados a través de los recipientes de cerámica y de las herramientas en piedra. La mezcla cultural fue una consecuencia de esta situación y la vemos a nivel de los vestigios materiales en la fabricación de elementos europeos con técnicas indígenas. Pero por más que las fuentes históricas nos informen sobre la presencia de un número muy importante de negros esclavos en la estancia, aún no se han reconocido elementos materiales que nos remitan a ello. Que estamos investigando además el huerto, la parte del huerto que tenía la estancia. ¿Cómo sabemos del huerto? Por los inventarios que dejaron los jesuitas cuando son expulsados, y luego cuando se va a San Martín también hace un inventario de las plantas que hay en el huerto de los cultivos. Entonces tenemos 1500 vides, 300 olivos, 500 membrillos, albaricoques y después algún otro tipo de higueras y legumbres. Las legumbres no están nombradas detalladamente. Entonces, bueno, lo que se está haciendo es tratando de buscar los límites mediante, como el huerto estaba cerrado palo a pique, tendríamos que encontrar la impronta, la evidencia arqueológica que es un pozo relleno con diferentes sedimentos, de color diferente, por ejemplo. Y si encontráramos eso, tendríamos el huerto delimitado. Pero como por ahora se nos está haciendo muy difícil, no encontramos las improntas del poste, se están haciendo sondeos. Dentro de sondeos son una especie de cateos, de pozos, para sacar muestras de sedimento, y ese sedimento después se analiza y se buscan restos de sílice, de silicofitolitos, que son los restos de sílice que dejan las plantas, para determinar si ahí mismo es el área del huerto, a partir de esos restos que puedan aparecer. O tal vez un resto de una madera muy dura, como por ejemplo o el olivo, una higuera, membrillos que se conservan mucho tiempo. Pero por ahora, estamos recién empezando en esa tarea.
cada cuadrícula presentada, cada metro excavado, cada centímetro estudiado, como cada pieza analizada, obedece ni más ni menos a cientos de horas de estudio incesante. Cuando comprendamos el verdadero significado de dedicar la vida a algo, estaremos más cerca de comprender lo que lleva a un arqueólogo a desenterrar el pasado, muchas veces sin obtener el resultado programado. Pero en este caso particular, los resultados están saliendo a la luz. Edición Documental intentó tocar este pasado con las manos de quienes tienen las respuestas a nuestras preguntas y ahora están más cerca de ser contestadas. Solamente debemos escuchar a quienes conocen a fondo lo que hay debajo de nuestras pisadas. Edición Documental, dejando un rastro de evolución. El cañón del Fish River es el segundo más grande del mundo y representa una maravilla geológica sin par. Aquí este descenso en el cañón del Fish River es prácticamente un descenso en el tiempo. Estamos prácticamente aquí haciendo un viaje en el tiempo al ir en estratos cada vez más antiguos. Y se puede ver muy bien la evolución geológica de toda la zona donde estamos, del cratón de Kalahari, ya que, por ejemplo, aquí vemos a la izquierda, en la parte más profunda del cañón, podemos ver esos estratos que están inclinados, que corresponden a rocas metamórficas de una edad de 1000 millones de años. Through the continental crust, to be emplaced is dikes like this one here. El 21 de agosto de 1939, lunes, el acorazado Admiral Graf Spee zarpó desde su Alemania natal para dirigirse hacia el nordeste al mando de su comandante Hans Langsdorff, capitán del barco desde octubre de 1938. Su misión consistía en actuar como corsario en el Atlántico Sur. Apoyado por su buque de abastecimiento, el petrolero Altmark, sus órdenes eran hundir buques mercantes británicos sin entrar en combate con fuerzas enemigas considerables, amenazando de esta forma vitales líneas de suministro aliadas y distrayendo unidades navales británicas de sus bases en otras partes del mundo. Observando la historia y atendiendo a sus razones, hoy es fácil entender que con los portugueses instalados en el Brasil y los españoles afincados en Buenos Aires en el siglo XVII, la lucha por dominar la costa oriental del Río de la Plata resultó ser una cuestión lógica, máxime cuando tenemos en cuenta la ambición imperialista de las coronas en cuestión en aquellos años. La contienda empezó en 1680 y duró 100 años. Los portugueses fundan la nueva colonia do Sacramento, originando inmediatamente la reacción de los españoles. Desde entonces comenzó un siglo conflictivo, con los portugueses haciéndose de la colonia mediante su habilidad diplomática y sus alianzas estratégicas, y la corona española ordenando ataques armados para su reconquista. Cada vez que cambiaba la potencia dominante, se destruía todo lo que hubiera de la anterior. La discordia que fue política y que fue militar motivó, por ejemplo, la fundación de Montevideo, hoy capital del país, por parte de los españoles, como freno y respuesta a la estrategia portuguesa.
No existe mejor apelativo que manzana de la discordia, atendiendo incluso el origen mitológico de la cuestión para metaforizar el valor estratégico de la nueva colonia do Sacramento y entender hoy la razón de su denominación como patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, como usted sabe, el turismo de Colonia es un turismo en auge, es un turismo totalmente distinto, está basado en varios pilares. Uno de los pilares a destacar, sin duda, que es el único patrimonio histórico de la humanidad reconocido por la UNESCO desde hace 10 años. Eso ha sido, creo que, uno de los motivos fundamentales por el cual hemos entrado en el circuito turístico internacional. Hoy por hoy, usted recorre las calles de Colonia del Sacramento y en las zonas del barrio histórico va a escuchar más hablar en inglés que en español. La costa que tenemos en el departamento permite un turismo náutico, deportivo, a lo largo del año. También tenemos propuestas que van de la mano con lo que ha sido la actividad agroindustrial del departamento, y entonces tenemos la posibilidad de que las personas se acerquen a visitar establecimientos agropecuarios donde pueden compartir lo que es la actividad de la vida de campo. Tenemos también propuestas que van de la mano de lo que es el tema de los viñedos y visitas a bodegas, otras visitas a establecimientos que permiten participar y aprender de lo que es la producción artesanal. Todo el departamento es una constante exposición de naturaleza, ya sea en la flora y la fauna, en los campos y en los paisajes, en el aire y en las varias culturas que forman su población. Todo guarda armonía con su hábitat y su entorno. A los sitios, balnearios o zonas turísticas de Colonia que están más allá de su capital, se les suma el respeto a las tradiciones formadoras de cada colectividad, y la armonía que existe entre ellas endulza la experiencia del visitante. La naturaleza está, entonces, en el ambiente y en la vida misma de los colonienses, y la naturaleza se hace historia viva en la imagen del rostro de don Aarón de Anchorena, un hombre que vivió su vida entre la aventura y la opulencia. Pero ¿cómo era don Aarón de Anchorena? ¿Quién mejor para contestar que la mujer que lo acompañó los últimos años de su vida? Pero era un hombre con mucha vitalidad, muy alegre, un hombre muy divertido, muy alegre. Siempre tenía programas, ya se levantaba y ya sabía todo el programa del día, de lo que iba a hacer, lo que no íbamos a hacer. Tenía todo ya, la agenda completa. O sea que nunca se aburría uno con un hombre así, ¿no? Una mujer nunca se puede aburrir con un hombre así. Ubicado en la costa platense del departamento de Colonia, en el paraje conocido como Barra de San Juan, se encuentra un lugar único en el Uruguay por su belleza paisajística, su valor histórico-cultural, la riqueza de su flora y su exótica fauna, el Parque Anchorena. El área ocupa una superficie de 1.370 hectáreas que fueron legadas al Estado uruguayo por don Aarón de Anchorena, de nacionalidad argentina, con destino a fundar un parque con fines educativos, recreativos y de interés general para bienestar y solaz de la población.
Bueno, ahora nos encontramos en el parque, exactamente enfrente de la casa principal. ¿Sí? Es lo que vemos en el fondo. Esa es la casa que Anchorena inaugura en el año 1911. Una casa estilo inglés, nosotros estamos viendo el frente de la construcción, el fondo tiene vista hacia el Río de la Plata. Anchorena eligió este rincón privilegiado para crear un verdadero paraíso rural, resultado de la sabia y armoniosa interacción del hombre y el medio natural. Para dar vida a su ambicioso proyecto, don Aarón buscó el asesoramiento de arquitectos, ingenieros agrónomos, paisajistas, decoradores y toda clase de expertos del más alto nivel. Bueno, Aarón era un hombre brillante, inteligente, de gran refinamiento y sobre todo una persona de muy buen corazón, con mucha sensibilidad. Fuimos muy compañeros, la verdad que fuimos muy felices, muy compañeros, y cuando lo perdí tuve un gran vacío en mi vida. Bueno, Anchorena fue un señor argentino que llegó acá en el año 1907, es quien realiza el primer cruce aéreo del Río de la Plata junto con Jorge Newbery, y él, bueno, sale desde Buenos Aires, que es su ciudad natal, dispuesto a comprar las tierras en donde descendiera el globo. El globo en realidad no desciende acá, cae un poquito más hacia el norte, en una zona rural llamada Campana. Esas tierras no estaban a la venta, Anchorena se enamora de este lugar, y la madre le compra aquí en 1908 11.000 hectáreas de campo. Con respecto a la fauna, en el parque coexisten especies autóctonas y exóticas. Entre las especies exóticas es especialmente atractivo el ciervo axis, originario de la India, que Anchorena introdujera en nuestro país en la década del 20. El axis, considerado el más hermoso de los cérvidos del mundo, es muy abundante en el parque. Y ahí, bueno, empieza su obra, ¿sí? Son 11.000 hectáreas mayormente dedicadas a la actividad agrícola ganadera, y unas 500 hectáreas las destina a un parque forestal, que es lo que nosotros estamos recorriendo. Anchorena supo respetar e integrar a su proyecto elementos de nuestra flora autóctona. Así, bordeando el río San Juan, mantuvo un importante monte ribereño que ocupa más de 300 hectáreas. Y él se dedicaba mucho al campo, se dedicaba mucho a la vida de campestre, a su parque, que lo adoraba porque después su creación, él decía que era su hijo. La madre adquirió ese campo, ¿no?, que se lo habían ofrecido, y se lo regaló a él. Fue un regalo que le hizo a la madre para tenerlo más cerca, porque él estaba continuamente en Europa, en Inglaterra, vivía en Francia, tenía sus casas allá. Y a raíz de eso, bueno, él lo creó, hizo de eso su creación, porque era una cosa totalmente sin forestación, sin nada, y trajo parquistas de Bélgica, y
Después trajo también de otro parquista inglés que hizo la reforma al Parque Palermo. Era un gran naturalista. Él siempre no comprendía a la gente que no tenía la sensibilidad de ver un ocaso, de ver un paisaje. Él siempre me decía, pensar que hay gente que no tiene el placer de ver una cosa, ¿no? Tan... Bueno, en general todo lo que es la naturaleza le gustaba, y le gustaban mucho los árboles. Era un gran amante de los árboles. Él viajaba mucho, recorría el mundo, muchas de las especies que hay acá las trajo desde sus viajes, otras no fue necesario, ya estaban en la zona. La mayoría de las especies, tanto en árboles como en animales que hay acá, son exóticas. Él es quien introduce al país los ciervos y los jabalíes, el ciervo axis, que es lo que vemos en el recorrido, y el jabalí, que es originario de Europa, ¿sí? A él le gustaba mucho cazar, recorría otras partes del mundo para cazar. La de mayor valor arquitectónico es, sin duda, la monumental torre de 75 metros de altura, inaugurada en 1927 en homenaje al navegante Sebastián Gaboto. Una escalera de caracol de 320 escalones conduce a 2 miradores. En su base, Anchorena mandó construir un sepulcro donde yacen sus restos desde el 24 de febrero de 1965, fecha de su fallecimiento, tal como lo dispusiera en su testamento. Quiero descansar allí, en aquel sitio de tan gratos recuerdos para mí en esta tierra, que ha sido tan pródiga en afectos y a la que me he vinculado como a mi propia patria. Tanto fue su amor a nuestro país que le dejó su magnífica estancia en un testamento. Él mismo dice: por testamento cerrado, el 6 de noviembre de 1963, don Aarón de Anchorena lega al Estado una fracción de campo ubicada en la primera sección judicial del departamento de Colonia, en el lugar denominado Barra de San Juan. El parque que contiene la fracción legada, compuesta de una superficie de unas 500 hectáreas aproximadamente, así como sus edificios y plantaciones, deseo que se conserven en su estado actual a fin de transmitirlo a generaciones venideras para solaz y bienestar de la población. Dispone además que la casa principal, con sus colecciones y otros objetos de arte dentro de ella como en sus alrededores, deseo que se conserven en su estado actual y solo podrá ser utilizada como residencia de los jefes de Estado, y 7 meses más tarde, por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 22 de junio de 1965, se acepta el legado instituido en el testamento de referencia, cumpliendo la última voluntad de quien fuera uno de los más importantes terratenientes del país. Y él eligió como su última morada, porque era el lugar que había creado, era su hijo, y eligió como último, cuando hizo la torre, hizo su propio, bueno, un hombre que tenía estaba por encima de todo, ¿no? Entonces él mismo hizo su propia tumba ahí en la base de la torre, y a veces pasábamos por ahí con el jeep, ¿no? Cuando salíamos a dar vueltas por el parque y eso, y siempre me decía: esta va a ser mi última morada. Y fue su última morada. Colonia, el mejor recuerdo de un viaje en el tiempo, a donde las leyendas de conquistas y grandes hombres son casi reales. Aquí también estuvo edición documental.
Como una fuente inagotable de conocimientos para los científicos del mundo, la Antártida, su clima y su casi inexplorada extensión han sido objeto de estudios, muchos de ellos a distancia. Esta es una de las zonas que se encuentra más afectada por el agujero de ozono. Extensiones de blancos, grises hasta el infinito, agua azul profundo y silencio, absoluto silencio. Son algunos de los elementos que los exploradores de todos los tiempos encontraron en la Antártida. Barrio que te vas, te doy mi último adiós. Ya no se trata de hacer olas al barrio Villa Española. Calle Chacaré, si no la conoces, a la ciudad vieja cuando el marrón de tus olas rompe. Jacinto Vera, dueña del barrio, dueña del barrio, con su Bueno, lo que se ve son los vestigios que quedan, que son casas, que lo que se ve arriba son muros superiores. Pero la ley indígena ha permitido bastante también y que el gobierno, el Estado vaya entregando territorios a cargo de las comunidades indígenas como patrimonio para que ellas administren y la protejan. Y por eso que cabe decir que está el Valle de la Luna en este rato administrado por varias comunidades de acá de San Pedro, el Pucará de Quítor, las ruinas de Tulor.